Hola, buenas noches. Bueno, estamos para una tercera entrega de acá de lo que sería esta serie de escatología cristiana. Bueno, mi nombre es Gustavo Botero, así que muchas gracias por su sintonía. Así que bueno, no estoy muy acostumbrado a hacer estos videos por las redes, pero bueno, viendo todo lo que está sucediendo, bueno, aprovechamos, aparte que tenemos tiempo libre, así que bueno, un poco a compartirles acerca de este tema que me apasiona mucho, un poquito como para eh, hacer algo de manera introductoria. Bueno, soy cristiano hace ya casi 10 años. En mis primeros, pónganle 4 años de cristiano, era cristiano porque sí, conocí el amor de Dios, porque conocí la salvación, pero en mi búsqueda, porque bueno, antes de ser cristiano tenía esa necesidad, ¿no? de darle un sentido a mi vida y bueno, era una constante búsqueda que tenía. Todavía la iglesia no me satisfacía todas o no me satisfizo, ¿no? Sería la palabra, no me satisfizo todas las necesidades existenciales que tenía. Así que bueno, en realidad eh, Dios creo que fue el que me guió en todo esto, a través de sueños, a través de la búsqueda de la palabra, de dejarme leer los libros correctos. Y bueno, uno de los primeros temas que me empezaron a abrir la mente como cristiano fue el tema de la resurrección de los muertos, porque si bien, bueno, había escuchado todo que el Señor Jesucristo había resucitado el tercer día, mucho no, esto pasaba de largo por mi mente, por mi raciocinio, y mucho no le prestaba tanta atención, ¿no? Hasta que en cierto momento el Señor me empezó a mostrar todas las cosas que hizo el Señor resucitado acá mientras estaba en la tierra, en esos 40 días que permaneció compartiendo con los discípulos. Así que bueno, para mí fue algo muy sorpresivo y bueno, que me empezó a llenar ese vacío que tenía a nivel existencial, porque siempre me habían dicho que no, somos cristianos, conocemos la salvación de Dios, nacemos, morimos, conocemos a Jesús, nos reproducimos, nos casamos, perdón, primero nos casamos y después nos reproducimos y bueno, y después nos vamos al cielo, ¿no? Y como que hasta ahí era todo, ¿no? Y yo sentía que no era todo. Así que bueno, hasta que el Señor me empezó a mostrar, y todo este tema de la resurrección de los muertos, que en realidad, bueno, mucho la iglesia ni lo predica, muy poco. Algunas veces se habla, eh, bueno, en la Pascua, pero después muy poco se habla acerca de la resurrección de los muertos, cosa que para el apóstol Pablo, cuando él iba predicando por todas lo que eran las ciudades del Imperio Romano, por todo lo que fue Turquía y Grecia y hasta Roma, era una de las partes fundamental de su predicación. O sea, él siempre, en cualquier ciudad donde iba, llegaba hablando acerca de la buena noticia, que era el perdón de los pecados, de que Dios había enviado a su Hijo para el perdón de los pecados, eh, y que había muerto por nosotros y que había resucitado. Entonces era uno de los pilares de la evangelización de Pablo, lo que era la resurrección de los muertos. Así que bueno, es un tema que por ahí muchos no estén, por ahí algunos se interesen porque sufrieron alguna pérdida de algún familiar, pero bueno, vamos a hablar un poquito, aprender un poquito. Yo también aprendo de lo que también les puedo compartir siempre. Así que bueno, justo ayer vimos un poco acerca del libro de Daniel, acerca de las profecías, ¿no? De las 70 semanas. Yo les quería compartir Daniel 12. Recuerden que Daniel 12, justo en el capítulo 12, que es el último capítulo, se sella esta profecía. Es una profecía
que está oculta para la humanidad, para el pensamiento humano, para el pueblo de Dios, hasta el Apocalipsis, que es donde se empiezan a desatar los sellos, ¿no? Recuerden que está el tema de cuando el rollo está sellado y se empiezan a desatar los sellos, que eso empieza en Apocalipsis 6, que es donde empieza todo el tema de la tribulación, ¿no? Bueno, esas cosas las vamos a ver después, pero para que entiendan un poco, acá se sella esta profecía. Y justamente antes de que se selle esta profecía, dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen, capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y lo que les decía acerca de que es una profecía sellada, miren en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Así que bueno, si vamos un poco al versículo 2, dice que los que duermen, cuando la Biblia hace referencia a dormir, no simplemente se hace referencia hacia el sueño nocturno, ¿no? Sino que hace referencia hacia la persona que pasa el estado de muerte, ¿no? en su parte corporal, ya cuando se experimenta la muerte. Entonces la Biblia hace referencia a la muerte como dormir, ¿no? Entonces acá habla de muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Así que hay una pelea, ¿no? del cristianismo, de que si se creman los cuerpos o no se creman. La palabra dice que cuando venga la resurrección, del polvo seremos levantados. Así que no nos coloquemos a pelear por estas cosas que en realidad no suman para el Evangelio y que bueno, lo que trae más bien es discordia entre hermanos. Así que bueno, con esta palabra quería arrancar, que habrá resurrección de la muerte, habrá una resurrección corpórea, ¿no? Y bueno, algunos se preguntarán, bueno, pero ¿y en qué estado entonces pasamos cuando fallecemos? Dice la palabra que somos tripartitas, que somos imagen y semejanza de Dios. Dios es trinitario y bueno, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Recuerden, el cuerpo es todo nuestros sentidos, todo lo que la sustancia con la cual tangible, ¿no? con la cual podemos tocar y experimentar el mundo. Después tenemos el alma, que es todas nuestras emociones, sentimientos, intelectualidad, la voluntad, o sea, el poder de tomar decisiones. Eso habla de nuestra alma, nuestra personalidad, ¿no? Y está el espíritu. Recuerden que el espíritu fue la parte que falleció en nosotros cuando entró el pecado al mundo. Con el pecado original de Adán y Eva, en nuestro espíritu fallece. Por eso es que el hombre es un hombre que es dominado por sus emociones. Por eso es que el que no ha conocido a Cristo, su espíritu está muerto y solo vive de emociones. Por eso necesita de un motor que le llene, ¿no? en sus emociones y lo movilice en su cuerpo, en su parte corporal. Pero bueno, eso es otro tema que hoy no lo voy a tocar. Pero bueno, cuando fallecemos, nuestra parte corporal fallece, pero nuestra parte intangible, que sería el alma, para los cristianos sería el alma y el espíritu, sería la parte intangible. Para los que no conocieron a Cristo, sería solamente el alma, porque nunca revivió el espíritu. Mientras no conozcamos al Señor, nuestro espíritu está muerto. Así que es muy importante aceptar a Jesús como nuestro Salvador para que esa parte espiritual renazca. Por eso el Señor habló de que cuando le fue uno de los miembros del Sanedrín a consultarle acerca de cómo se ganaba el reino de Dios, y Jesús le dijo: hay que nacer de nuevo, hay que nacer en el Espíritu, del Espíritu, hay que tener un nacimiento nuevo en el Espíritu. Y eso es a través de el aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero bueno, esos son temas más de expiación y de otros temas teológicos. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Cuando el cuerpo fallece, el alma, antes de Cristo, habían 3 lugares.
hoy actualmente hay 3 lugares, uno era el Seol, que es el que es conocido también como el Seol griego, o el Hades, o el Valhalla para las culturas, o cada cultura tiene tiene el conocimiento de este lugar a donde van los muertos, ¿no? Entonces no importa si fue en la cultura azteca, griega, si fueron los nórdicos, todos tienen en común este lugar, ¿no? Que es el Seol. Dice en Job 7:9, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Entonces habla de que es una parte, ¿no? Que está como en una profundidad donde van todas las almas ahí hasta, hasta la venida de Jesucristo. Todos, fuesen judíos, no judíos, todos descendían al Seol. Hasta que, bueno, viene el Señor Jesucristo, y que eso está en una epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro creo, que dice que el Señor Jesús descendió a predicar. Y también está en Efesios 4, que el Señor descendió a predicar, y los que creyeron en su predicación fueron llevados al cielo. Que bueno, un poco les quería comentar eso, está en Lucas 16, cuando habla de la parábola del rico y Lázaro, dice en el capítulo 16, versículo 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces acá vemos que después de la venida de Cristo está el seno de Abraham, o lo que comúnmente conocemos también como el cielo, que es donde pasan las almas que creyeron en Jesús, ¿sí? Así que bueno, vamos por parte, como el destripador. También tenemos otro lugar, que será el lago de fuego, que es donde en la muerte final, porque después de la resurrección habrá una muerte, una segunda muerte, en donde irán todas las almas, y ahí sí es verdad que no hay escapatoria. Y tenemos el abismo, que dice en algunas partes de la Biblia que está al costado del Hades, que es la profundidad más grande, que es donde es como un lugar de encierro. Así que, bueno, serían como los 3 lugares del inframundo, ¿no? En donde iban las almas, bueno, cuando fallecían las personas, ¿no? Esto, bueno, porque no tenían, nadie era capaz porque nadie es bueno, nadie tuvo la capacidad delante de Dios de ganarse el cielo, por así decirlo, salvo hasta que Jesucristo viene. Bueno, por eso es que ahí, lo que les comentaba en el video pasado, bueno, nuestra pena es justificada a través del sacrificio de Cristo, que es como el pago de la fianza. Así que bueno, ahí nosotros somos absueltos, y por eso vamos al seno de Abraham, o al cielo, o como ustedes lo quieran llamar. Así que bueno, ya más o menos tenemos un poco más claro el tema de la muerte. Y ahora sí vamos a explayarnos un poco acerca de la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, hace una exégesis del tema, porque, bueno, si bien era algo que él siempre iba predicando por todos los lugares, es más, él en un lugar donde él tuvo un juicio en Cesarea, falsamente acusado de que ingresó gentiles al patio de los israelitas, o sea que era ese transgredir con esa ley se castigaba con la pena de muerte. Entonces eso fue una falsa acusación, y él en su defensa, sabiendo que parte del Sanedrín era fariseo y saduceos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Entonces él astutamente utiliza ese argumento, diciendo que a él se le acusaba falsamente por predicar la resurrección de los muertos, ya que él predicaba de que Jesús había resucitado de la muerte. Y en ese momento
y él habla de la resurrección de los justos y los injustos, que era lo mismo que estaba en Daniel. Y entonces ahí se arma una confrontación, ¿no?, entre los fariseos y los saduceos. Y bueno, eso lo utilizó el apóstol Pablo después para apelar al César y después fue a cumplir condena, ¿no?, casa por cárcel en Roma. Y bueno, posteriormente después fue decapitado por Nerón cuando hizo toda la persecución contra los judíos, después del incendio de Roma en el año 63-64. Así que bueno, vamos a ir al capítulo 15, que es donde se explaya el apóstol Pablo, de 1 Corintios. Tiene por título La resurrección de los muertos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como les comentaba, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Así que acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es: Jesús resucitó y más de 500 personas fueron testigos de su resurrección. Así que no era ningún cuento chino, no era ningún engaño de los cristianos. O sea, el cristianismo no se originó porque sí. El cristianismo fue como una pandemia, por así decirlo, en el sentido bueno, porque surgió de un pequeño grupo y se expandió por todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque, o sea, ese núcleo, o sea, estaba totalmente convencido de lo que pasó, que fue un hecho verdadero, que vieron a Jesucristo vivo, resucitado, y que hoy en día es una persona como cualquiera, resucitada con un cuerpo nuevo, y que bueno, más de 500 personas en Jerusalén fueron testigos. O sea, fue un acto masivo. Así que no hay duda alguna de que Jesucristo resucitó. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Dónde se le apareció Jesús resucitado a Pablo? Dice en el capítulo 9 de Hechos que se le apareció en forma de luz y que cayó en tierra. A mí ese no me gusta tanto, es como el texto que más utilizan los cristianos para hablar acerca de la conversión de Pablo y de que conoció a Jesús resucitado. Pero hay otro capítulo, creo que es el 21, si no estoy mal, en una de sus defensas, esta es justamente lo que hablaba, en una de sus defensas ante el Sanedrín, habla de que él, estando en el templo de Jerusalén orando, se le apareció el Señor resucitado y lo envió a los gentiles a predicar a los gentiles. Los gentiles son los no judíos, o sea, todos los que no somos judíos y que creemos en Jesucristo. Nuestro apóstol es Pablo, así que no es Pedro, tengan eso en cuenta. El apóstol de los gentiles no es Pedro, Pedro es el apóstol de los judíos. Así que, bueno, hay un error ahí de la Iglesia Católica, porque ellos dicen que su apóstol es Pedro, así que hay un error fatal teológico, pero bueno, eso se los dejo para que después lo estudien el que quiera. Pero bueno, acá seguimos. Pero por la gracia de Dios, en el versículo 10, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y vamos a ver, en el 12 dice: pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, el que no cree que en la resurrección, ¿cómo puede creer que Cristo resucitó? Y dice algo re fuerte, esto es muy fuerte lo que está diciendo el apóstol acá, porque él se lo dice a una iglesia griega, es la iglesia que estaba en Corinto, recuerden. Y recuerden que el apóstol Pablo, cuando fue a Grecia, a Atenas, y predicó
en Atenas él predica y en el Areópago, perdón, no me acordaba, en el Areópago dice que los griegos se le burlaron, los atenienses se le burlaron porque cuando él dijo resurrección de los muertos, en ese lugar todo el mundo iba a exponer sus filosofías nuevas, ¿no? Los griegos recuerdan que eran los máster en esa época de la filosofía, y cuando el apóstol Pablo venía re bien predicando y todos los atenienses estaban re contentos, cuando él habló de la resurrección de los muertos, los atenienses se le rieron en la cara. Y entonces, bueno, al parecer, para lo que era el pueblo griego, era algo muy inverosímil creer en la resurrección, pero bueno, acá el apóstol Pablo hace una exégesis acerca de la resurrección y dice: el que no cree en la resurrección de los muertos, vana es su fe. ¿Para qué sigue a Cristo? Imagínense eso. Y somos hallados falsos testigos, de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Así que bueno, para los que no sabían, la resurrección de los muertos sí se da. Hay varios resurrecciones. Hay dos tipos de resurrecciones: la corporal normal, que se da cuando una persona murió y resucitó, como lo fue Lázaro, como lo fue un soldado que cayó en la tumba del profeta Eliseo, que dice que cayó en la tumba de Eliseo y resucitó. El tipo muerto lo tiraron en la tumba de Eliseo y resucitó. O vemos el hijo de la viuda de Naín, o vemos varias resurrecciones, ¿no? que se describen en la Biblia. De personas, y hoy en día hay personas que han orado y se han vuelto a la vida, y en muchos casos personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que estuvieron clínicamente muertos durante varios minutos y resucitaron, volvieron, el alma les volvió al cuerpo y Dios les dio una nueva oportunidad. Bueno, en fin, está ese tipo de resurrección, pero yo el otro tipo de resurrección que estoy hablando es cuando ya los cuerpos fallecieron, o sea, ya fueron sepultados, se descompusieron los cuerpos, o sea, imagínense. Así que esto se dará justamente antes de que regrese el Señor. Recuerden que el Señor se fue en los aires, se desapareció, y de igual manera Él va a reaparecer. En ese momento que Él reaparezca, no va a tocar la tierra, solo va a reaparecer en el aire, en las nubes, y dice que serán resucitados los justos y los injustos, los que creyeron en Dios y los que no creyeron en Dios. ¿Sí? Que no creyeron en Jesús. Y eso está en Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4:13. A ver, dice: porque si creemos, en el 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, acá hay una parte que habla acerca de lo que es la resurrección de los muertos, pero también habla acerca del arrebatamiento, pero ese es otro tema que lo vamos a ver después, otro tema escatológico. Así que bueno, le voy a meter pata porque se me acaba el tiempo. Bueno, cuando regrese el Señor se va a producir una resurrección masiva. Recuerden que en la Biblia hay una profecía acerca de una resurrección masiva que está en el libro de Ezequiel. Cuando él dice que tiene la visión de un ejército que resucita, había un campo que estaba lleno de huesos y se empiezan a juntar los huesos, y empieza a subir carne, y después el Señor le pide a Ezequiel que profetice vida sobre ese ejército y reviven y son un ejército, ¿no? En sí es una visión profética acerca de lo que es
la resurrección masiva de los muertos que se dará de antesala a la resurrección de Cristo. Así que bueno, esta va a ser una de las resurrecciones. La otra parte de la iglesia, los creyentes serán arrebatados, algunos quedarán en tierra, bueno, eso es otro tema, y tendrán que pasar la tribulación y la gran tribulación. No se sabe muy bien en qué momento será el tema del arrebatamiento, pero los que tengan que quedarse y pasar la gran tribulación habrán martirizados, de los cuales resucitarán también al final del periodo de lo que será la gran tribulación, de pasar todo el Armagedón y todo eso. Resucitarán, que será la segunda resurrección, que ahí es donde resucitarán los injustos también. Y bueno, después vendrá los 1000 años de gobierno de Jesús, ¿no? Y en ese mismo momento, en el inicio del milenio, también será el diablo será arrojado al abismo. Recuerden que habían 3 lugares de inframundo. El diablo será arrojado al abismo y será encerrado por 1000 años. Así que bueno, para aquella persona que no ha recibido a Cristo, que le cuesta mucho creer y sobre todo que piensa que la vida termina hasta el último momento en que te palpita el corazón y que tu cerebro deja de emitir señales, quiero decirte que sí existe la resurrección de los muertos, que todo esto depende de que creamos en Jesús, para que podamos vivir en una eternidad, que todo no se acaba ahí. Así que, como dijo el Señor Jesucristo, no tengamos miedo de lo que mata al cuerpo. No tengamos miedo de lo que mata al cuerpo, sino que tengamos miedo del que mata nuestra parte eterna. De ese sí hay que tener miedo. Así que si en este momento no has conocido al Señor Jesús, que puedas decirle: Señor, te acepto como mi Salvador, te acepto como tu obra expiatoria en la cruz para poder recibir el perdón de mis pecados y la limpieza de mi conciencia, y así pueda tener vida eterna y pueda ser parte de esta resurrección de los muertos. Si en algún día fallecemos, que estés tranquilo, porque vamos a resucitar y todo no se acaba ahí. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería compartir en esta noche. Y bueno, sigamos adelante en esta serie. Hoy me coloqué un poco más las pilas, ya no salí de la cama, así que vamos progresando porque algunos se interesaron en el tema. Y bueno, es muy importante porque esto nos va clarificando un poco más nuestro destino y el propósito que tenemos acá en la tierra. Así que bueno, sigamos adelante. Dios les bendiga mucho, ¿eh?